La cosa en el umbral. Un relato de H.P. Lovecraft. 1. Es verdad que he alojado 6 proyectiles en la cabeza de mi mejor amigo. Y sin embargo espero demostrar con esta declaración que no soy su asesino. Al principio se me tildará de loco, más loco que el hombre al que disparé en su celda del sanatorio de Arkham. Más tarde, algunos de mis lectores sopesarán cada afirmación, las cotejarán con los hechos conocidos y se preguntarán: ¿cómo podría yo haber creído otra cosa sino la que creí tras enfrentarme a la evidencia de aquel horror? Esa cosa en el umbral. Hasta entonces yo tampoco veía sino locura en los extravagantes relatos que motivaron mis actos. Aún ahora me pregunto si fui inducido a error o si, después de todo, no estaré loco. No lo sé. Pero otros tienen cosas extrañas que referir sobre Edward y Asenath Derby. E incluso la estólida policía se halla en un callejón sin salida para explicar esa última y terrible visita. Han intentado débilmente urdir la teoría de una broma macabra o de una advertencia de criados despedidos. Mas saben en su fuero interno que la verdad es algo infinitamente más terrible e increíble. Por ello sostengo que no he asesinado a Edward Derby. Antes bien le he vengado. Y al hacerlo, he purgado la tierra de un horror cuya supervivencia podría haber desatado terrores indecibles sobre toda la humanidad. Existen negras zonas de sombra próximas a nuestras sendas cotidianas. Y de cuando en cuando, alguna alma perversa logra abrirse paso a través de ellas. Cuando tal sucede, el hombre que posee el conocimiento debe golpear antes de considerar las consecuencias. He conocido a Edward Pickman Derby durante toda su vida. 8 años menor que yo, era tan precoz que ya teníamos mucho en común desde que él contaba 8 años y yo 16. Fue el erudito infantil más fenomenal que jamás conocí, y a los 7 años ya escribía versos de un tinte sombrío, fantástico, casi mórbido, que asombraba a los preceptores que le rodeaban. ¿Acaso su educación privada y su mimoso enclaustramiento tuvieran algo que ver con tan prematuro florecimiento? Hijo único, padecía debilidades orgánicas que sobresaltaban a sus devotos padres y les movían a mantenerle estrechamente encadenado a su vera. Nunca se le permitía salir sin su niñera y rara vez tenía ocasión de jugar con libertad con otros niños. Todo esto fomentó, sin duda, una extraña y reservada vida interior en el muchacho, siendo la imaginación su única vía de escape hacia la libertad. En todo caso, su aprendizaje juvenil era prodigioso y extravagante, y sus fluidos escritos eran tales que me cautivaban a pesar de mi mayor edad. Por aquel entonces yo sentía inclinaciones hacia un arte de corte un tanto grotesco, y hallé en aquel niño a un raro espíritu afín. Lo que subyacía tras nuestro amor compartido por las sombras y los prodigios era, sin duda, la antigua, ruinosa y sutilmente temible ciudad en la que habitábamos. Arkham, maldita por las brujas y poblada de leyendas, cuyos apiñados y hundidos tejados de mansarda y desmoronadas balaustradas georgianas meditan a través de los siglos junto al oscuro y susurrante Miskatonic.
Con el paso del tiempo me incliné por la arquitectura y abandoné mi propósito de ilustrar un libro de los poemas demoníacos de Edward. Mas nuestra camaradería no sufrió menoscabo alguno. El extraño genio del joven Derby se desarrolló de forma notable, y en su 18º año su colección de lírica de pesadilla causó verdadera sensación al ser publicada bajo el título de Azathoth y otros horrores. Mantenía estrecha correspondencia con el notorio poeta baudelairiano Justin Geoffrey, autor de La gente del monolito, quien murió gritando en un manicomio en 1926 tras visitar una aldea siniestra y de mala reputación en Hungría. En lo que respecta a la confianza en sí mismo y a los asuntos prácticos, pero Derby se hallaba muy retrasado debido a su existencia regalada. Su salud había mejorado, pero sus hábitos de dependencia infantil eran fomentados por unos padres en extremo cuidadosos, de modo que nunca viajaba solo, ni tomaba decisiones independientes, ni asumía responsabilidad alguna. Pronto se vio que no sería apto para la lucha en el terreno comercial o profesional, mas la fortuna familiar era tan pingüe que ello no supuso tragedia alguna. Al llegar a la edad viril, conservaba un engañoso aspecto de muchacho. Rubio y de ojos azules, poseía la tez lozana de un niño y sus intentos de dejarse bigote apenas eran perceptibles. Su voz era suave y queda, y su vida exenta de ejercicio le confería una redondez juvenil en lugar de la barriga propia de una madurez prematura. Era de buena estatura, y su hermoso rostro le habría convertido en un notable galán si su timidez no le hubiese impelido al retiro y al estudio. Los padres de Derby le llevaban al extranjero cada estío, y él era raudo en captar los aspectos superficiales del pensamiento y la expresión europeos. Sus talentos, claramente influenciados por Poe, se volcaron cada vez más hacia lo decadente, y otras sensibilidades y anhelos artísticos se despertaron a medias en él. Mantuvimos grandes coloquios en aquellos días. Yo había pasado por Harvard, estudiado en un estudio de arquitectura de Boston, contraído nupcias y, finalmente, regresado a Arkham para ejercer mi profesión, estableciéndome en la casa solariega de la calle Saltonstall, dado que mi padre se había trasladado a Florida por motivos de salud. Edward solía visitarme casi todas las tardes, hasta que llegué a considerarle uno más de la casa. Poseía un modo característico de tañer el timbre o golpear la aldaba que acabó por ser una verdadera señal cifrada. De suerte que, tras la cena, yo siempre aguardaba a los familiares 3 golpes enérgicos, seguidos de otros 2 tras una pausa. Con menor frecuencia visitaba yo su casa y observaba con envidia los oscuros volúmenes de su biblioteca en constante crecimiento. Derby cursó sus estudios en la Universidad de Miskatonic, en Arkham, pues sus padres no permitían que se alojara lejos de ellos. Ingresó a los 16 y completó sus estudios en 3 años, especializándose en literatura inglesa y francesa y obteniendo altas calificaciones en todo, salvo en matemáticas y ciencias. Se relacionaba muy poco con los demás estudiantes, aunque miraba con envidia al grupo de los atrevidos o bohemios, cuyo lenguaje superficialmente ingenioso y pose irónicamente vacua imitaba, y cuya dudosa conducta deseaba atreverse a adoptar. Lo que sí hizo fue convertirse en un devoto casi fanático de los conocimientos mágicos subterráneos, por los cuales la biblioteca de Miskatonic era y es célebre. Morador perpetuo de la superficie de la fantasía y lo extraño, se sumergió ahora profundamente en las runas y acertijos reales, legados por un pasado fabuloso para guía o desconcierto de la posteridad.
leyó obras tales como el espantoso Libro de Yvonne, los Unaussprechlichen Kulten de von Junst y el prohibido Necronomicon del árabe loco Abdul al-Azred, si bien no refirió a sus padres que los hubiera consultado. Edward contaba 20 años cuando nació mi hijo y único vástago, y pareció complacido cuando bauticé al recién llegado como Edward Derby Upton en su honor. Al cumplir los 25, Edward Derby era ya un hombre de prodigiosa erudición y un poeta y fantasista harto conocido, aunque su falta de trato y responsabilidades había ralentizado su crecimiento literario, haciendo que sus obras fuesen derivativas y en exceso librescas. Yo era, acaso, su amigo más íntimo. Hallaba en él una mina inagotable de temas teóricos vitales, mientras que él confiaba en mi consejo para cualquier asunto que no deseara consultar con sus progenitores. Permaneció soltero, más por timidez, inercia y protección paterna que por inclinación propia, y se desenvolvía en sociedad solo en la medida más mínima y superficial. Cuando estalló la guerra, tanto su salud como su arraigada timidez le mantuvieron en casa. Yo partí hacia Plattsburgh para obtener mi despacho, mas nunca llegué a cruzar el océano. Así transcurrieron los años. La madre de Edward falleció cuando él contaba 34 y durante meses se vio incapacitado por alguna extraña dolencia de la psique. Su padre, no obstante, le llevó a Europa y logró sobreponerse a su mal sin efectos visibles. Después pareció experimentar una suerte de regocijo grotesco, como si de un escape parcial de alguna servidumbre invisible se tratase. Empezó a alternar con el grupo universitario más avanzado, a pesar de su madurez, y estuvo presente en algunos hechos en extremo licenciosos, llegando en una ocasión a pagar un oneroso chantaje que yo le presté, para evitar que su asistencia a cierto lance llegara a oídos de su padre. Algunos de los rumores que circulaban sobre el desenfrenado grupo de Miskatonic eran en extremo singulares. Se hablaba incluso de magia negra y de sucesos que escapaban por completo a toda credibilidad. Edward contaba 38 años cuando conoció a Asenath Waite. Representaba ella, a mi juicio, unos 23 años por aquel entonces, y cursaba estudios especiales de metafísica medieval en Miskatonic. La hija de un amigo mío la había conocido con anterioridad en la escuela Hall de Kingsport, y se había sentido inclinada a rehuirla debido a su extraña reputación. Era morena, de corta estatura y muy agraciada, a excepción de unos ojos excesivamente prominentes. Mas algo en su expresión enajenaba a las personas de sensibilidad extrema. Eran, no obstante, en gran medida su origen y su conversación lo que movía a la gente común a evitarla. Pertenecía a los Waite de Innsmouth, y oscuras leyendas se han cernido durante generaciones sobre la ruinosa y semidesierta Innsmouth y sus moradores. Circulan relatos de pactos horribles hacia el año 1850 y de un extraño elemento no del todo humano en las rancias estirpes de aquel decadente puerto pesquero. Relatos que solo los yanquis de antaño saben urdir y repetir con el debido pavor. El caso de Asenath se veía agravado por el hecho de ser hija de Ephraim Waite, fruto de su vejez con una esposa desconocida que siempre andaba velada. Ephraim habitaba una mansión en semirruina en la calle Washington, en Innsmouth, y quienes habían visto el lugar, pues la gente de Arkham evita ir a Innsmouth siempre que puede, aseguraban que las ventanas del ático estaban siempre tapiadas y que extraños sonidos flotaban a veces desde su interior al caer la tarde.
Se sabía que el anciano había sido en sus tiempos un prodigioso estudioso de la magia, y la leyenda afirmaba que podía desatar o calmar tempestades en el mar según su capricho. Le vi 1 o 2 veces en mi juventud, cuando acudía a Arkham para consultar tomos prohibidos en la biblioteca de la universidad, y aborrecí su rostro de lobo saturnino con su maraña de barba gris acerada. Murió loco, en circunstancias harto singulares, justo antes de que su hija, convertida por testamento en pupila nominal del director, ingresara en la escuela Hall. Mas ella había sido su discípula mórbidamente ávida y en ocasiones guardaba con él un parecido diabólico. El amigo cuya hija había asistido a la escuela con Asenath Waite refirió muchas cosas curiosas cuando la noticia del trato de Edward con ella comenzó a circular. Al parecer, Asenath se había presentado como una suerte de maga en la escuela y realmente parecía capaz de llevar a cabo prodigios sumamente desconcertantes. Aseguraba ser capaz de provocar tormentas eléctricas. Si bien su aparente éxito se atribuía generalmente a una destreza sobrenatural para la predicción. Todos los animales la detestaban ostensiblemente, y podía hacer aullar a cualquier perro mediante ciertos movimientos de su mano derecha. Hubo ocasiones en las que hizo gala de retazos de conocimientos y de un lenguaje muy singulares y muy escandalosos para una jovencita. Momentos en los que asustaba a sus compañeras con miradas de soslayo y guiños de índole inexplicable, y parecía extraer una obscena y placentera ironía de su situación presente. Lo más insólito, empero, eran los casos bien documentados de su influencia sobre otras personas. Era, fuera de toda duda, una hipnotizadora auténtica. Al clavar la mirada de forma peculiar en alguna compañera, a menudo le infundía a ésta una clara sensación de personalidad intercambiada. Como si el sujeto se viera momentáneamente en el cuerpo de la maga y fuese capaz de observar desde el otro lado de la estancia su propio cuerpo real, cuyos ojos ardían y sobresalían con una expresión ajena. Asenath sostenía a menudo tesis descabelladas sobre la naturaleza de la conciencia y sobre su independencia del marco físico, o al menos de los procesos vitales de dicho marco. Su mayor motivo de indignación, no obstante, era no haber nacido varón, ya que creía que el cerebro masculino poseía ciertos poderes cósmicos únicos y de gran alcance. De haber poseído un cerebro de hombre, declaraba, no solo podría igualar, sino superar a su padre en el dominio de las fuerzas ignotas. Edward conoció a Asenath en una reunión de intelectuales celebrada en una de las habitaciones de estudiantes, y no supo hablar de otra cosa cuando vino a verme el día siguiente. La había hallado imbuida de los intereses y la erudición que más le absorbían y, además, se sentía locamente cautivado por su apariencia. Yo nunca había visto a la joven y apenas recordaba vagamente algunas referencias casuales, pero sabía de quién se trataba. Parecía harto lamentable que Derby se sintiera tan trastornado por ella, mas nada dije para desanimarle, pues el apasionamiento se nutre de la oposición. Según dijo, no mencionaría su existencia a su padre. Tres. Durante los 2 años siguientes vi cada vez menos a Derby.
A veces transcurría una quincena sin los familiares 3 y 2 golpes en la puerta principal. Y cuando me visitaba, o cuando, como ocurría con creciente infrecuencia, yo le visitaba a él, se hallaba muy poco dispuesto a conversar sobre temas vitales. Se había vuelto reservado respecto a aquellos estudios ocultos que solía describir y discutir con tanto detalle, y prefería no hablar de su esposa. Ella había envejecido tremendamente desde su matrimonio, hasta el punto de que ahora, curiosamente, parecía la mayor de los dos. Su rostro lucía la expresión de determinación más concentrada que yo hubiera visto jamás, y todo su aspecto parecía adquirir una repulsividad vaga e indefinible. Mi esposa y mi hijo lo notaron tanto como yo, y todos dejamos gradualmente de visitarla, por lo cual, admitió Edward en uno de sus momentos de falta de tacto infantil, ella estaba infinitamente agradecida. En ocasiones los Derby emprendían largos viajes, ostensiblemente a Europa, aunque Edward a veces insinuaba destinos más oscuros. Fue después del primer año cuando la gente comenzó a hablar sobre el cambio en Edward Derby. Eran comentarios muy casuales, pues el cambio era puramente psicológico, mas planteaba algunos puntos interesantes. De vez en cuando, según parecía, se observaba en Edward una expresión y unos actos totalmente incompatibles con su naturaleza fofa habitual. Por ejemplo, aunque en los viejos tiempos no sabía conducir un automóvil, ahora se le veía ocasionalmente entrar o salir velozmente por el camino de los Crowninshield, con el potente Packard de Asenath, manejándolo como un maestro y enfrentándose a las complicaciones del tráfico con una destreza y determinación totalmente ajenas a su carácter acostumbrado. En tales casos parecía estar siempre de regreso de algún viaje o a punto de iniciar uno. ¿Qué clase de viaje? Nadie podía adivinarlo, aunque él favorecía mayormente el camino de Innsmouth. Curiosamente, la metamorfosis no parecía del todo grata. La gente decía que se parecía demasiado a su esposa o al propio viejo Ephraim Wade en esos momentos. O quizás esos momentos resultaban antinaturales por ser tan raros. A veces, horas después de partir de aquel modo, regresaba repantingado con desgana en el asiento trasero del coche mientras conducía a un chofer o mecánico obviamente contratado. Asimismo, su aspecto predominante en las calles o durante su menguante ronda de contactos sociales, incluyendo, debo decir, sus visitas a mi casa, era el indeciso de siempre. Su irresponsabilidad infantil resultaba incluso más marcada que en el pasado. Mientras el rostro de Asenath envejecía, el de Edward, salvo en aquellas ocasiones excepcionales, se relajaba de hecho en una suerte de inmadurez exagerada, excepto cuando un rastro de la nueva tristeza o comprensión cruzaba por él como un relámpago. Resultaba realmente muy desconcertante. Entretanto, los Derby casi abandonaron el alegre círculo universitario, no por disgusto propio, según oímos, sino porque algo en sus estudios actuales escandalizaba incluso al más insensible de los demás decadentes. Fue en el tercer año de matrimonio cuando Edward comenzó a insinuarme abiertamente cierto temor e insatisfacción. Dejaba caer observaciones sobre cosas que iban demasiado lejos y hablaba oscuramente sobre la necesidad de recuperar su identidad. Al principio ignoré tales referencias, mas con el tiempo empecé a interrogarle con cautela, recordando lo que la hija de mi amigo había dicho sobre la influencia hipnótica de Asenath sobre las otras muchachas en la escuela.
Los casos en que las estudiantes creían estar en el cuerpo de ella mirándose a sí mismas desde el otro lado de la estancia. Este interrogatorio pareció dejarle a la vez alarmado y agradecido, y una vez masculló algo sobre tener una conversación seria conmigo más adelante. Por aquel entonces falleció el anciano señor Derby, por lo cual me sentí después muy agradecido. Edward quedó muy afectado, aunque en modo alguno desorganizado. Había visto asombrosamente poco a su progenitor desde su boda, pues Asenath había concentrado en sí misma todo su sentido vital de vínculo familiar. Algunos le tacharon de insensible ante su pérdida, especialmente desde que aquellos estados de ánimo desenvueltos y seguros con el coche empezaron a aumentar. Deseaba ahora mudarse de nuevo a la antigua mansión familiar, mas Asenath insistió en quedarse en la casa de Crowninshield, a la cual se había adaptado bien. Poco después, mi esposa oyó algo curioso de una amiga, una de las pocas que no habían dejado de tratar a los Derby. Había ido al final de la calle High para visitar a la pareja y había visto un coche salir bruscamente de la entrada con el rostro extrañamente seguro y casi burlón de Edward al volante. Al tocar el timbre, la repulsiva moza le dijo que Asenath también estaba fuera, mas, por casualidad, miró hacia la casa al marcharse. Allí, en una de las ventanas de la biblioteca de Edward, visitó un rostro que se retiraba apresuradamente. Un rostro cuya expresión de dolor, derrota y desolación anhelante era conmovedora más allá de toda descripción. Era, aunque resultara increíble dada su habitual casta dominante, el de Asenath. Mas la visitante juró que en aquel instante los ojos tristes y turbados del pobre Edward miraban a través de él. Las visitas de Edward se hicieron ahora un poco más frecuentes, y sus indirectas a veces se volvían concretas. Lo que decía no era de creer, ni siquiera en la centenaria y poblada de leyendas Arkham, mas exponía su oscuro saber con una sinceridad y convicción que hacían temer por su cordura. Hablaba de terribles encuentros en lugares solitarios, de ruinas ciclópeas en el corazón de los bosques de Maine, bajo las cuales vastas escalinatas conducían a abismos de nocturnos secretos, de ángulos complejos que llevaban a través de muros invisibles a otras regiones del espacio y el tiempo, y de espantosos intercambios de personalidad que permitían exploraciones en lugares remotos y prohibidos, en otros mundos y en diferentes continuos espacio-temporales. De vez en cuando respaldaba ciertas locas insinuaciones, exhibiendo objetos que me desconcertaban por completo. Objetos de colores evasivos y texturas desconcertantes como nada de lo que se hubiera oído hablar en la Tierra, cuyas curvas y superficies demenciales no respondían a ningún propósito concebible ni seguían ninguna geometría imaginable. Estas cosas, decía él, venían del exterior, y su esposa sabía cómo obtenerlas. A veces, pero siempre en susurros asustados y ambiguos, sugería cosas sobre el viejo Ephraim Wade, a quien había visto ocasionalmente en la biblioteca de la universidad en los viejos tiempos. Estos esbozos nunca eran específicos, pero parecían girar en torno a alguna duda especialmente horrible sobre si el viejo hechicero estaba realmente muerto, tanto en un sentido espiritual como corpóreo. A veces, Derby se detenía abruptamente en sus revelaciones, y yo me preguntaba si sería posible que Asenath hubiera adivinado su discurso a distancia y le hubiera interrumpido, mediante alguna clase desconocida de mesmerismo telepático. Algún poder del tipo que ella había desplegado en la escuela. Ciertamente,
Ella sospechaba que él me contaba cosas, pues a medida que pasaban las semanas intentó detener sus visitas con palabras y miradas de una potencia de lo más inexplicable. Solo con dificultad lograba él venir a verme, pues aunque fingiera ir a otra parte, alguna fuerza invisible generalmente entorpecía sus movimientos o le hacía olvidar su destino por el momento. Sus visitas solían producirse cuando Asenath estaba fuera, ausente en su propio cuerpo, como él dijo una vez de forma extraña. Ella siempre terminaba enterándose. Los criados vigilaban sus idas y venidas. Mas, evidentemente, consideraba inconveniente tomar alguna medida drástica. Derby llevaba casado más de 3 años aquel día de agosto en que recibí el telegrama desde Maine. Hacía 2 meses que no le veía, pero me habían llegado rumores de que se hallaba fuera por negocios. Se suponía que Asenath estaba con él, aunque los chismosos, siempre vigilantes, afirmaban que había alguien en el piso de arriba de la casa, tras las ventanas de dobles cortinas. Habían visto las compras realizadas por los sirvientes. Y ahora, el alguacil de la ciudad de Chesuncook me telegrafiaba informando sobre un loco andrajoso que había salido tambaleándose de los bosques, con delirios febriles, solicitando a gritos que yo le protegiera. Era Edward, y apenas había sido capaz de recordar su propio nombre y dirección. Chesuncook se halla cerca del cinturón forestal más salvaje, profundo y menos explorado de Maine, y costó todo un día de febriles sacudidas a través de un paisaje fantástico y prohibido llegar hasta allí en automóvil. Al hacerlo hallé a Derby en una celda de la granja del pueblo, vacilando entre el frenesí y la apatía. Me reconoció al punto y comenzó a verter hacia mí un torrente de palabras incoherentes, sin sentido. El foso de los Yoggoths. Bajo los 6000 peldaños. La abominación de las abominaciones. Nunca permití que ella me llevara. Y entonces me encontré allí. Ya, Shub-Niggurath. La forma se alzó del altar y había 500 que aullaban. La cosa encapuchada balaba. Camog, Camog. Ese era el nombre secreto del viejo Efraín en el conciliábulo. Yo estaba allí, donde ella prometió que no me llevaría. 1 minuto antes estaba encerrado en la biblioteca y de pronto estaba allí, a donde ella había ido con mi cuerpo, en el lugar de la blasfemia absoluta. El foso impío donde comienza el reino negro y el vigilante custodia la puerta. Vi un Shoggoth. Cambió de forma. No puedo soportarlo. La mataré si vuelve a enviarme allí alguna vez. Mataré a esa entidad. A ella. A él. Eso. Lo mataré con mis propias manos. Me llevó 1 hora calmarle, pero al fin cedió. Al día siguiente le conseguí ropas decentes en el pueblo y partí con él hacia Arkham. La furia de su histeria se había agotado y se mostraba inclinado al silencio, aunque comenzó a mascullar oscuramente para sí cuando el coche pasó por Augusta, como si la visión de aquella ciudad despertara en él recuerdos desagradables. Era evidente que no deseaba regresar a casa, y considerando los fantásticos delirios que parecía abrigar sobre su esposa,
delirios que indudablemente brotaban de algún trance hipnótico real al que había sido sometido. Pensé que sería mejor que no lo hiciera. Resolví que lo alojaría yo mismo por un tiempo, sin importar qué disgustos pudiera acarrear con Asenath. Más tarde le ayudaría a obtener el divorcio, pues con toda seguridad existían factores mentales que hacían que este matrimonio resultara suicida para él. Cuando alcanzamos de nuevo el campo abierto, el mascullar de Derby se desvaneció y dejé que diera cabezadas y dormitara en el asiento a mi lado mientras yo conducía. Durante nuestra veloz travesía al atardecer por Portland, el mascullar comenzó de nuevo, más nítidamente que antes, y al escucharlo capté una corriente de disparates totalmente dementes sobre Asenath. Era evidente hasta qué punto ella se había cebado en los nervios de Edward, pues él había tejido toda una serie de alucinaciones en torno a ella. Su situación actual, mascullaba furtivamente, era solo una de una larga serie. Ella se estaba apoderando de él, y él sabía que llegaría el día en que ya nunca le dejaría ir. Incluso ahora, probablemente solo le liberaba cuando se veía obligada, porque no podía retenerle mucho tiempo seguido. Ella tomaba constantemente su cuerpo e iba a lugares innombrables para ritos sin nombre, dejándole a él en el cuerpo de ella y encerrándole en el piso de arriba. Pero a veces ella no podía resistir, y él se encontraba de repente en su propio cuerpo de nuevo, en algún lugar lejano, horrible y tal vez desconocido. En algunas ocasiones ella volvía a apoderarse de él, en otras no podía. A menudo se quedaba abandonado en algún lugar en el estado en que yo le había encontrado. Una y otra vez tenía que encontrar el camino a casa desde distancias espantosas, consiguiendo que alguien condujera el coche después de encontrarlo. Lo peor era que ella le retenía cada vez por más tiempo. Ella quería ser un hombre. Por eso se había acercado a él. Había percibido en mi amigo la mezcla de un cerebro refinado y una voluntad débil. Algún día ella le expulsaría y desaparecería con su cuerpo. Desaparecería para convertirse en un gran mago como su padre, y le dejaría abandonado en ese caparazón femenino que ni siquiera era del todo humano. Sí, ahora él sabía lo de la sangre de Innsmouth. Había habido tratos con cosas del mar, cosas horribles. Y el viejo Efraín, él conocía el secreto, y cuando envejeció hizo una cosa espantosa para seguir vivo. Quería vivir para siempre. Asenath lo conseguiría. Ya había tenido lugar una demostración exitosa. Mientras Derby seguía mascullando, me volví para mirarle de cerca, verificando la impresión de cambio que un escrutinio anterior me había dado. Paradójicamente parecía estar en mejor forma que de costumbre, más curtido, con un desarrollo más normal y sin rastro de la flacidez enfermiza causada por sus hábitos indolentes. Era como si realmente hubiera estado activo y se hubiera ejercitado adecuadamente por primera vez en su vida regalada. Y juzgué que la fuerza de Asenath debió de empujarle hacia canales inusitados de movimiento y alerta. Pero justo ahora su mente se hallaba en un estado lastimoso, pues mascullaba extravagancias salvajes sobre su mujer, sobre magia negra, sobre el viejo Efraín y sobre alguna revelación que me convencería incluso a mí.
Repetía nombres que yo reconocía de antiguas lecturas en volúmenes prohibidos, y a veces me hacía estremecer con cierta coherencia mitológica, de una consistencia convincente, que recorría su divagación. Una y otra vez se detenía, como para reunir valor para alguna revelación final y terrible. Dan, ¿no te acuerdas de él? Aquellos ojos salvajes y la barba descuidada que nunca encaneció. Me miró fijamente una vez y nunca lo olvidé. Ahora ella mira de esa misma manera, y yo sé por qué. Él lo encontró en el Necronomicon. La fórmula. No me atrevo a decirte la página todavía, pero cuando lo haga podrás leer y comprender. Entonces sabrás lo que me ha engullido. Seguir y seguir, de cuerpo en cuerpo en cuerpo. Él pretende no morir nunca. El fulgor vital. Él sabe cómo romper el vínculo. Puede titilar un rato, incluso cuando el cuerpo está muerto. Te daré pistas y quizá lo adivines. Escucha, Dan. ¿Sabes por qué mi mujer siempre se toma tantas molestias con esa tonta escritura inclinada hacia la izquierda? ¿Has visto alguna vez un manuscrito del viejo Efraín? ¿Quieres saber por qué me estremecí cuando vi unas notas apresuradas que Asenath había garabateado? Asenath, ¿existe acaso tal persona? ¿Por qué sospecharon que había veneno en el estómago del viejo Efraín? ¿Por qué susurran los Gilman sobre la forma en que él chillaba, como un niño asustado, cuando se volvió loco y Asenath lo encerró en la habitación acolchada del ático donde el otro había estado? ¿Fue el alma del viejo Efraín la que quedó encerrada? ¿Quién encerró a quién? ¿Por qué llevaba meses buscando a alguien con una mente brillante y una voluntad débil? ¿Por qué maldijo que su hija no fuera un hijo? Dime, Daniel Upton. ¿Qué intercambio diabólico se perpetró en la casa del horror donde ese monstruo blasfemo tenía a su merced a su hija confiada, de voluntad débil y medio humana? ¿Acaso no lo hizo permanente, como ella hará al final conmigo? Dime, ¿por qué esa cosa que se hace llamar Asenath escribe de forma distinta cuando no está en guardia, de modo que no puedes distinguir su letra de la D? Entonces ocurrió. La voz de Derby estaba subiendo hasta un grito agudo mientras deliraba, cuando de repente se cortó con un chasquido casi mecánico. Pensé en aquellas otras ocasiones en mi casa, cuando sus confidencias habían cesado abruptamente, cuando casi me había figurado que alguna oscura onda telepática de la fuerza mental de Asenath intervenía para mantenerle en silencio. Esto, sin embargo, era algo totalmente distinto, y según sentí, infinitamente más horrible. El rostro a mi lado se torció de forma casi irreconocible por un momento, mientras que por todo el cuerpo pasó un movimiento de escalofrío, como si todos los huesos, órganos, músculos, nervios y glándulas se reajustaran a una postura, un conjunto de tensiones y una personalidad radicalmente diferentes. En qué residía el horror supremo no podría decirlo por mi vida. Sin embargo, me invadió una ola tan abrumadora de náuseas y repulsión, una sensación tan gélida y petrificante de absoluta alienación y anormalidad, que mi agarre del volante se volvió débil e incierto. La figura a mi lado parecía menos un amigo de toda la vida que una intrusión monstruosa del espacio exterior. Algún foco maldito y totalmente execrable de fuerzas cósmicas desconocidas y malignas. Solo vacilé un momento, pero antes de que pasara otro instante, mi compañero había asido el volante y me había obligado a cambiar de sitio con él.
El crepúsculo era ya muy denso y las luces de Portland habían quedado muy atrás, por lo que no podía ver mucho de su rostro. El fulgor de sus ojos, sin embargo, era asombroso. Y supe que ahora debía de encontrarse en ese estado extrañamente energizado, tan diferente de su ser habitual, que tanta gente había notado. Parecía extraño e increíble que el indolente Edward Derby, que nunca sabía imponerse y que nunca había aprendido a conducir, me estuviera dando órdenes y tomando el volante de mi propio coche. Sin embargo, eso fue precisamente lo que sucedió. No habló durante algún tiempo y, en mi inexplicable horror, me alegré de que no lo hiciera. Bajo las luces de Biddeford y Saco, vi su boca firmemente apretada y me estremecí ante el brillo de sus ojos. La gente tenía razón. Se parecía condenadamente a su esposa y al viejo Efraín cuando estaba en esos estados. No me extrañaba que tales estados fueran desagradables. Ciertamente había algo antinatural en ellos, y sentí el elemento siniestro con más fuerza debido a los delirios salvajes que había estado escuchando. Este hombre, a pesar de todo mi conocimiento de toda la vida sobre Edward Pickman Derby, era un extraño, una intrusión de algún tipo desde el abismo negro. No habló hasta que estuvimos en un tramo oscuro de la carretera, y cuando lo hizo, su voz pareció totalmente desconocida. Era más profunda, firme y decidida de lo que jamás lo había sido. Su acento y pronunciación habían cambiado por completo, aunque recordando de forma vaga, remota y más bien inquietante algo que no alcanzaba a identificar. Había, pensé, un rastro de profunda ironía en el timbre. No la pseudo-ironía llamativa y absurdamente desenvuelta del joven sofisticado que Derby solía fingir, sino algo sombrío, primordial, penetrante y potencialmente malvado. Me maravilló de la sangre fría que siguió tan pronto al rapto de mascullante pánico. «Espero que olvides mi ataque de hace un momento, Upton», estaba diciendo. «Ya sabes cómo son mis nervios, y supongo que puedes disculpar tales cosas. Te estoy enormemente agradecido, por supuesto, por este viaje a casa. Y debes olvidar también cualquier locura que haya podido decir sobre mi esposa y sobre las cosas en general. Esto es lo que ocurre por estudiar demasiado en un campo como el mío. Mi filosofía está llena de conceptos extraños, y cuando la mente se agota, amalgama todo tipo de fantasías. Me tomaré un descanso de ahora en adelante. Probablemente no me verás durante algún tiempo, y no hace falta que culpes a Asenath por ello. Este viaje ha sido un poco extraño, pero en realidad es muy sencillo. Hay ciertas reliquias indias en los bosques del norte, piedras erguidas y todo eso, que significan mucho en el folclore, y Asenath y yo estamos siguiendo ese rastro. Fue una búsqueda difícil, así que parece que perdí la cabeza. Debo enviar a alguien por el coche cuando llegue a casa. Un mes de relajación me pondrá en pie de nuevo. No recuerdo exactamente cuál fue mi parte en la conversación, pues la desconcertante alienación de mi compañero de asiento ocupaba todos mis pensamientos. A cada momento, mi sensación de elusivo horror cósmico aumentaba, hasta que al final me hallaba en un virtual delirio de anhelo por alcanzar el final del trayecto. Derby no se ofreció a soltar el volante, y me alegré de la velocidad con la que dejamos atrás Portsmouth y Newburyport.
En el cruce donde la carretera principal se dirige hacia el interior y evita Innsmouth, temí que mi conductor tomara el desolado camino de la costa que pasa por aquel lugar execrable. No lo hizo, sin embargo, sino que se condujo velozmente, atravesando Rowley e Ipswich hacia nuestro destino. Llegamos a Arkham antes de medianoche y encontramos las luces aún encendidas en la antigua casa de Crowninshield. Derby dejó el coche repitiendo apresuradamente sus agradecimientos y yo conduje a casa solo, con una curiosa sensación de alivio. Había sido un viaje terrible. Tanto más terrible porque no podía decir exactamente por qué. Y no lamenté el pronóstico de Derby de una larga ausencia de mi compañía. «5. Los 2 meses siguientes estuvieron plagados de rumores. La gente hablaba de ver a Derby cada vez más en su nuevo estado energizado y Asenath apenas recibía ya a sus visitantes. Solo tuve una visita de Edward cuando me llamó brevemente en el coche de Asenath, debidamente recuperado de donde quiera que lo hubiera dejado en Maine, para recoger algunos libros que me había prestado. Se hallaba en su nuevo estado y se detuvo solo el tiempo suficiente para intercambiar algunas observaciones evasivamente corteses. Era evidente que no tenía nada que discutir conmigo en esa condición, y noté que ni siquiera se molestó en dar la vieja señal de 3 y 2 timbrazos en la puerta. Al igual que aquella noche en el automóvil, sentí un horror leve e infinitamente profundo que no podía explicar, de modo que su rápida partida fue un alivio prodigioso. A mediados de septiembre, Derby se ausentó durante una semana, y algunos del círculo decadente de la universidad hablaron con conocimiento de causa sobre el asunto, insinuando un encuentro con un notorio líder de una secta, recientemente expulsado de Inglaterra, que había establecido su cuartel general en Nueva York. Por mi parte, no podía sacarme de la cabeza aquel extraño viaje desde Maine. La transformación que había presenciado me había afectado profundamente, y me sorprendí una y otra vez tratando de dar una explicación a aquello y al horror extremo que me había inspirado. Pero los rumores más extraños eran los que hablaban de sollozos en la antigua casa de Crowninshield. La voz parecía ser de mujer, y algunos de los más jóvenes pensaron que sonaba como la de Asenath. Se oía solo en raras ocasiones, y a veces parecía ser sofocada como por la fuerza. Se habló de una investigación, pero esta posibilidad se disipó un día en que Asenath apareció en las calles y charló de forma animada con un gran número de conocidos, disculpándose por su reciente ausencia y hablando de pasada sobre el colapso nervioso e histeria de un invitado de Boston. Al invitado nunca se le vio, pero la aparición de Asenath no dejó lugar a réplicas. Y entonces alguien complicó las cosas susurrando que los sollozos habían sido, en 1 o 2 ocasiones, de voz de hombre. Una noche, a mediados de octubre, oí los familiares 3 toques seguidos de 2 más en el timbre de la puerta principal. Al abrir yo mismo encontré a Edward en los escalones y vi en un momento que su personalidad era la de siempre, la que no había encontrado desde el día de sus delirios en aquel extraño viaje desde Chisunkuk. Su rostro se crispaba con una mezcla de extrañas emociones en las que el miedo y el triunfo parecían compartir el dominio, y miró furtivamente por encima del hombro mientras yo cerraba la puerta tras él. Siguiéndome torpemente hasta el estudio, pidió un poco de whisky para calmar sus nervios. Me abstuve de interrogarle, pero esperé hasta que se sintiera con ganas de empezar lo que fuera que quisiera decir. Al fin se aventuró a dar cierta información con voz entrecortada.
Asenath se ha ido, Dan. Tuvimos una larga charla anoche mientras los sirvientes estaban fuera y le hice prometer que dejaría de cebarse en mí. Por supuesto, yo tenía ciertas defensas ocultas de las que nunca te hablé. Tuvo que ceder, pero se puso furiosa. Simplemente hizo las maletas y partió hacia Nueva York. Salió caminando para tomar el tren de las 8:20 a Boston. Supongo que la gente hablará, pero no puedo evitarlo. No hace falta que menciones que hubo problemas. Di simplemente que se ha ido en un largo viaje de investigación. Probablemente se quedará con uno de sus horribles grupos de devotos. Espero que se vaya al oeste y obtenga el divorcio. De todos modos, le he hecho prometer que se mantendrá alejada y me dejará en paz. Fue horrible, Dan. Estaba robando mi cuerpo, expulsándome, convirtiéndome en un prisionero. Me mantuve oculto y fingí dejar que lo hiciera, pero tenía que estar en guardia. Podía planear si era cuidadoso, porque ella no puede leer mi mente literalmente. Todo lo que podía leer de mis planes era una especie de estado de ánimo general de rebeldía, y siempre pensó que yo estaba indefenso. Nunca pensó que yo pudiera vencerla, pero tuve un hechizo o dos que funcionaron. Derby miró por encima del hombro y bebió un poco más de whisky. Despedí a esos malditos sirvientes esta mañana cuando regresaron. Se pusieron desagradables y me hicieron preguntas, pero se fueron. Son de su ralea, gente de Innsmouth, y estaban compinchados con ella. Espero que me dejen en paz. No me gustó la forma en que se rieron cuando se alejaron. Debo recuperar a tantos de los antiguos criados de papá como pueda. Me mudaré de nuevo a casa ahora. Supongo que piensas que estoy loco, Dan, pero la historia de Arkham debería insinuar cosas que respalden lo que te he contado y lo que te voy a contar. Tú también has visto uno de los cambios. En tu coche, después de que te hablara de Asenath aquel día regresando de Maine. Fue entonces cuando me atrapó. Me expulsó de mi cuerpo. Lo último que recuerdo fue cuando estaba todo excitado tratando de decirte lo que es esa mujer diabólica. Entonces ella me atrapó y en un instante estaba de vuelta en la casa, en la biblioteca, donde esos malditos sirvientes me tenían encerrado. Y en el cuerpo de ese engendro maldito que ni siquiera es humano. Sabes que fue con ella con quien debiste de viajar a casa. Ese lobo rapaz en mi cuerpo. Deberías haber notado la diferencia. Me estremecí cuando Derby se detuvo. Ciertamente yo había notado la diferencia. Sin embargo, ¿podía aceptar una explicación tan demente como aquella? Pero mi trastornado visitante se volvía cada vez más salvaje. Tenía que salvarme, tenía que hacerlo, Dan. Ella me habría atrapado para siempre en la festividad de Halloween. Celebran un sábado allá arriba, más allá de Chisholm, y el sacrificio habría rematado las cosas. Me habría atrapado para siempre. Ella habría sido yo y yo habría sido ella por siempre. Demasiado tarde. Mi cuerpo habría sido suyo para siempre. Ella habría sido un hombre, tal como quería ser. Supongo que ella me habría quitado de en medio. Habría matado su propio antiguo cuerpo conmigo dentro. Maldita sea. Tal como hizo antes. Tal como ella, él o eso hizo antes. El rostro de Edward estaba ahora totalmente deformado, y lo acercó incómodamente al mío mientras su voz caía en un susurro. Debes saber lo que insinué en el coche. Que ella no es Asenath en absoluto, sino en realidad el propio viejo Efraín. Lo sospeché hace 1 año y medio y lo sé a tinta cierta ahora. Su letra lo demuestra cuando baja la guardia. A veces anota algo con una caligrafía que es exactamente igual a la de los manuscritos de su padre, trazo por trazo. Y a veces dice cosas que nadie más que un anciano como Efraín podría decir.
Él cambió de forma con ella cuando sintió que le llegaba la muerte. Ella era la única que pudo encontrar con la clase adecuada de cerebro y una voluntad lo bastante débil. Se apoderó de su cuerpo permanentemente, tal como ella casi se apodera del mío, y luego envenenó el cuerpo viejo en el que la había metido a ella. ¿No has visto el alma del viejo Efraín asomando por los ojos de esa mujer diabólica docenas de veces? Y por los míos, cuando ella tiene el control de mi cuerpo. El susurrador jadeaba y se detuvo para recobrar el aliento. No dije nada, y cuando reanudó, su voz era casi normal. Aquel, reflexioné, era un caso para el manicomio, pero yo no sería quien le enviara allí. Quizá el tiempo y la libertad de Asenath hicieran su trabajo. Podía ver que él nunca desearía volver a flirtear con el ocultismo mórbido. Te contaré más tarde. Ahora debo descansar largamente. Te hablaré de los horrores prohibidos a los que ella me condujo. Algo de los horrores ancestrales que incluso ahora supuran en rincones apartados por unos pocos sacerdotes monstruosos para mantenerlos vivos. Algunas personas saben cosas sobre el universo que nadie debería saber y pueden hacer cosas que nadie debería ser capaz de hacer. He estado metido en ello hasta el cuello, pero se acabó. Si yo fuera bibliotecario en Miskatonic, quemaría ese maldito Necronomicon y todo lo demás. Pero ahora ella no puede atraparme. Debo salir de esa casa maldita tan pronto como pueda e instalarme en mi antiguo hogar. Me ayudarás, lo sé, si necesito ayuda. Esos sirvientes diabólicos, ya sabes. Y por si la gente se vuelve demasiado inquisitiva sobre Asenath. Verás, no puedo darle su dirección. Luego están ciertos grupos de buscadores, ciertas sectas, ya sabes, que podrían malinterpretar nuestra ruptura. Algunos de ellos tienen ideas y métodos condenadamente extraños. Sé que estarás a mi lado si sucede algo, incluso si tengo que contarte cosas que te escandalizarían. Hice que Edward se quedara a dormir en una de las habitaciones de invitados esa noche, y por la mañana parecía más tranquilo. Discutimos ciertos preparativos posibles para su traslado a la mansión Derby, y esperé que no perdiera tiempo en realizar el cambio. No llamó a la noche siguiente, pero le vi con frecuencia durante las semanas sucesivas. Hablábamos lo menos posible sobre cosas extrañas y desagradables, pero discutíamos la renovación de la antigua casa Derby y los viajes que Edward prometió emprender con mi hijo y conmigo el verano siguiente. De Asenath no dijimos casi nada, pues vi que el tema le resultaba peculiarmente perturbador. Los chismes, por supuesto, abundaban, pero aquello no era novedad en relación con el extraño hogar de la antigua casa Crowninshield. Una cosa que no me gustó fue lo que el banquero de Derby dejó caer en un momento de excesiva expansión en el club Miskatonic, acerca de los cheques que Edward enviaba regularmente a unos tales Moses y Abigail Sargent y a una tal Eunice Babson en Innsmouth. Aquello parecía indicar que esos sirvientes de rostro maligno le estaban extorsionando con algún tipo de tributo. Sin embargo, él no me había mencionado el asunto. Deseaba que llegara el verano y las vacaciones de mi hijo en Harvard para poder llevar a Edward a Europa. Pronto vi que no se estaba recuperando tan rápidamente como yo esperaba, pues había algo un poco histérico en su regocijo ocasional, mientras que sus estados de ánimo de miedo y depresión eran demasiado frecuentes. La antigua casa Derby estuvo lista para diciembre, pero Edward posponía constantemente el traslado. Aunque odiaba y parecía temer la finca Crowninshield, al mismo tiempo se hallaba extrañamente esclavizado por ella. No parecía capaz de empezar a desmontar las cosas e inventaba toda clase de excusas para posponer la acción. Cuando se lo señalé, se mostró inexplicablemente asustado.
El antiguo mayordomo de su padre, que estaba allí con otros criados recuperados, me dijo un día que los merodeos ocasionales de Edward por la casa, y especialmente en el sótano, le parecían extraños y malsanos. Me pregunté si Asenath le habría estado escribiendo cartas inquietantes, pero el mayordomo dijo que no había llegado correspondencia alguna que pudiera ser de ella. Fue hacia Navidad, cuando Derby se derrumbó una noche mientras me visitaba. Yo estaba orientando la conversación hacia los viajes del próximo verano, cuando de repente gritó y saltó de su silla con una mirada de espanto estremecedor e incontrolable. Un pánico y un asco cósmicos que solo los abismos más profundos de la pesadilla podrían traer a cualquier mente cuerda. Mi cerebro, Dios Dan, está tirando desde el más allá, golpeando, arañando esa mujer diabólica, incluso ahora, Efraín, Kamog, el foso de los Shoggoths, y Shub-Niggurath, la cabra de los 1000 retoños. La llama, más allá del cuerpo, más allá de la vida, la tierra, oh Dios. Le obligué a sentarse de nuevo en su silla y vertí un poco de vino en su garganta mientras su frenesí se hundía en una sorda apatía. No se resistió, pero mantuvo sus labios en movimiento como si hablara para sí mismo. Al poco tiempo me di cuenta de que intentaba hablarme e incliné mi oído hacia su boca para captar las débiles palabras. Otra vez. Ella lo está intentando. Debería haberlo sabido. Nada puede detener esa fuerza. Ni la distancia, ni la magia, ni la muerte. Viene y viene, sobre todo por la noche. No puedo irme. Es horrible. Oh, Dios, Dan, si supieras como yo lo horrible que es. Cuando se hubo desplomado en un estupor, lo acomodé con almohadas y dejé que el sueño normal le venciera. No llamé a un médico, pues sabía lo que se diría de su cordura y deseaba dar una oportunidad a la naturaleza si era posible. Despertó a medianoche y le acosté en el piso de arriba, pero por la mañana se había ido. Había salido silenciosamente de la casa y su mayordomo, cuando le llamé por teléfono, dijo que estaba en su hogar caminando inquieto por la biblioteca. ¡6! Edward se desmoronó rápidamente después de aquello. No volvió a llamar, pero yo acudía diariamente a verle. Se sentaba siempre en su biblioteca, con la mirada perdida en la nada y un aire de anormal expectación, como si escuchase algo. A veces hablaba racionalmente, pero siempre sobre temas triviales. Cualquier mención a su problema, a sus planes futuros o a Asenath le sumía en el frenesí. Su mayordomo decía que sufría espantosos ataques por la noche durante los cuales acabaría por hacerse daño a sí mismo. Mantenía una larga charla con su médico, su banquero y su abogado. Y finalmente llevé al médico con 2 colegas especialistas a visitarle. Los espasmos que resultaron de las primeras preguntas fueron violentos y lastimosos, y esa misma tarde un coche cerrado se llevó su pobre cuerpo forcejeante al sanatorio de Arkham. Fui nombrado su tutor, y le visitaba 2 veces por semana, casi llorando al oír sus gritos salvajes, sus susurros pavorosos y sus terribles y monótonas repeticiones de frases como «tenía que hacerlo, me atrapará, ahí abajo en la oscuridad. Madre,
Madre, Dan, sálvame, sálvame. Nadie podía decir cuántas esperanzas de recuperación quedaban. Pero hice todo lo posible por ser optimista. Edward debía tener un hogar si llegaba a salir del sanatorio, de modo que trasladé a sus sirvientes a la mansión Derby, que sería seguramente su elección de haber estado cuerdo. No supe qué decidir respecto a la finca Crowninshield, con sus complejos arreglos y sus colecciones de objetos totalmente inexplicables. Así que la dejé de momento intacta. Ordené al servicio de los Derby que acudieran a quitar el polvo de las habitaciones principales una vez por semana y pedí al encargado de la calefacción que encendiera el fuego esos días. La pesadilla final llegó antes de la Candelaria, anunciada con cruel ironía por un falso destello de esperanza. Una mañana de finales de enero, telefonearon del sanatorio para informar de que la razón de Edward había regresado súbitamente. Su memoria, dijeron, estaba gravemente mermada, pero la cordura misma era un hecho. Por supuesto, debía permanecer algún tiempo en observación, pero apenas podía dudarse del resultado. Si todo iba bien, seguramente recibiría el alta en una semana. Me apresuré a ir allá en un torrente de alegría, pero me quedé desconcertado cuando una enfermera me condujo a la habitación de Edward. El paciente se levantó para saludarme extendiendo su mano con una sonrisa cortés, mas vi en un instante que portaba aquella personalidad extrañamente energizada que parecía tan ajena a su propia naturaleza. La personalidad competente que yo había hallado tan vagamente horrible y que el propio Edward había jurado una vez que era el alma intrusa de su esposa. Poseía la misma mirada ardiente, tan parecida a la de Asenath y a la del viejo Efraín, y la misma boca firme. Y cuando habló, pude percibir la misma ironía sombría y penetrante en su voz. La profunda ironía, tan imbuida de maldad potencial. Aquella era la persona que había conducido mi coche a través de la noche 5 meses atrás. La persona a la que no había visto desde aquella breve visita en la que olvidó la antigua señal del timbre y despertó en mí tales miedos nebulosos. Y ahora me inundaba con la misma sensación de blasfemia, alienación e inefable espanto cósmico. Habló afablemente de los preparativos para su liberación, y no pude hacer otra cosa que asentir a pesar de algunas lagunas notables en sus recuerdos recientes. Sin embargo, sentí que algo estaba terriblemente, inexplicablemente mal y de manera anormal. Había horrores en todo aquello que yo no alcanzaba a comprender. Se trataba de una persona cuerda, pero ¿era en verdad el Edward Derby que yo había conocido? Si no lo era, ¿quién o qué era y dónde estaba Edward? ¿Debía estar libre o confinado? ¿O debía ser extirpado de la faz de la tierra? Había un rastro de lo abismalmente sardónico en todo lo que la criatura decía. Los ojos, parecidos a los de Asenath, conferían una burla especial y desconcertante a ciertas palabras sobre la pronta libertad ganada gracias a un confinamiento especialmente estrecho. Debí de comportarme con mucha torpeza y me alegré de emprender la retirada. Durante todo aquel día y el siguiente me devané los sesos con el problema. ¿Qué había sucedido? ¿Qué clase de mente miraba a través de aquellos ojos ajenos en el rostro de Edward? No podía pensar en nada más que en aquel enigma tenuemente terrible y abandoné todo esfuerzo por realizar mi trabajo habitual. A la segunda mañana llamaron del hospital para decir que el paciente recuperado seguía sin cambios, y al caer la tarde yo estaba al borde de un colapso nervioso, un estado que admito, aunque otros jurarán que tiñó mi visión posterior. No tengo nada que decir sobre este punto, excepto que ninguna locura mía podría dar cuenta de todas las pruebas. 7. Fue por la noche, después de aquella segunda velada,
cuando el horror puro y absoluto estalló sobre mí y abrumó mi espíritu con un pánico negro y opresivo del que nunca podrá librarse. Comenzó con una llamada telefónica justo antes de medianoche. Yo era el único que seguía levantado y somnoliento descolgué el receptor de la biblioteca. No parecía haber nadie al otro lado. Y estaba a punto de colgar e irme a la cama cuando mi oído captó una sospecha muy tenue de sonido. ¿Estaba alguien intentando hablar con grandes dificultades? Mientras escuchaba, creí oír una especie de burbujeo semilíquido, glub, 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 que poseía una extraña sugerencia de divisiones articuladas, aunque ininteligibles, de palabras y sílabas. Pregunté, ¿quién es? Pero la única respuesta fue glub, 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 glub. Solo pude suponer que el ruido era mecánico, mas, imaginando que podría tratarse de un aparato estropeado capaz de recibir pero no de emitir, añadí: «No puedo oírle. Mejor cuelgue e intente llamar a información». Inmediatamente oí cómo colgaban el receptor al otro lado. Esto, como digo, fue justo antes de medianoche. Cuando se rastreó aquella llamada más tarde, se descubrió que procedía de la antigua casa Crowninshield, a pesar de que faltaba media semana para que la asistenta tuviera que ir allí. Solo daré una pista de lo que se halló en aquella casa. El desorden en un remoto almacén del sótano. Las huellas, la suciedad, el armario saqueado apresuradamente, las marcas desconcertantes en el teléfono, el material de escritorio usado con torpeza y el hedor detestable que lo impregnaba todo. La policía, pobres necios, tiene sus presuntuosas y pequeñas teorías y sigue buscando a esos siniestros sirvientes despedidos que han desaparecido de la vista en medio del furor actual. Hablan de una venganza macabra por cosas que se hicieron y dicen que yo fui incluido por ser el mejor amigo y consejero de Edward. Idiotas. ¿Acaso imaginan que esos payasos brutos podrían haber falsificado aquella letra? ¿Acaso imaginan que podrían haber traído lo que vino después? ¿Están ciegos ante los cambios en ese cuerpo que fue de Edward? En cuanto a mí, ahora creo todo lo que Edward Derby me contó. Hay horrores más allá del borde de la vida que no sospechamos. Y de vez en cuando la curiosidad maligna del hombre los pone a nuestro alcance. Efraim, Asenath. Ese demonio los invocó y engulleron a Edward como me están engullendo a mí. ¿Puedo estar seguro de que estoy a salvo? Esos poderes sobreviven a la vida de forma física. Al día siguiente, por la tarde, cuando me recuperé de mi postración y fui capaz de caminar y hablar con coherencia, fui al manicomio y le maté de un tiro por el bien de Edward y del mundo. Pero, ¿puedo estar seguro hasta que sea incinerado? Están conservando el cuerpo para unas estúpidas autopsias por parte de diferentes médicos, pero yo digo que debe ser incinerado. Debe ser incinerado. Aquel que no era Edward Derby cuando le disparé. Me volveré loco si no lo hacen. Yo podría ser el siguiente. Pero mi voluntad no es débil, y no dejaré que sea socavada por los terrores que sé que bullen a su alrededor. Una vida. Efraim, Asenath y Edward. ¿Quién será el próximo?
No seré expulsado de mi cuerpo. No intercambiaré mi alma con ese cadáver acribillado a balazos en el manicomio. Pero permítanme intentar relatar con coherencia aquel horror final. No hablaré de lo que la policía ignoró persistentemente. Los relatos de aquella cosa enana, grotesca y maloliente con la que se toparon al menos 3 transeúntes en la calle High, poco antes de las 2. Ni la naturaleza de las huellas solitarias en ciertos lugares. Solo diré que, cerca de las 2, el timbre y el aldabón me despertaron. Timbre y aldabón ambos, accionados alterna e inciertamente con una especie de debilidad desesperada. Y cada uno intentando ceñirse a la vieja señal de Edward de 3 y 2 golpes. Despertado de un sueño profundo, mi mente se sumió en un torbellino. Derby en la puerta y recordando el viejo código. Aquella nueva personalidad no lo había recordado. ¿Estaba Edward de repente de vuelta en su estado legítimo? ¿Por qué estaba aquí con tan evidente angustia y premura? ¿Había sido liberado antes de tiempo? ¿O se había escapado? Quizá, pensé mientras me ponía una bata y bajaba las escaleras a saltos, su regreso a sí mismo había traído delirios y violencia, revocando su alma y empujándole a una huida desesperada en busca de libertad. Pasara lo que pasase, era el buen viejo Edward otra vez, y yo le ayudaría. Cuando abrí la puerta hacia la negrura flanqueada por los olmos, una ráfaga de viento insufriblemente fétido casi me derribó. Me atraganté a causa de las náuseas y por un segundo apenas vi la figura enana y jorobada en los escalones. La llamada había sido la de Edward, pero ¿quién era esta parodia inmunda y achaparrada? ¿A dónde habría tenido tiempo de ir Edward? Su timbre había sonado solo un segundo antes de que la puerta se abriera. El visitante vestía uno de los abrigos de Edward. Su parte inferior casi tocaba el suelo y sus mangas estaban remangadas, aunque seguían cubriendo las manos. En la cabeza llevaba un sombrero flexible calado hasta las cejas. Una bufanda de seda negra ocultaba el rostro. Mientras yo daba un paso inestable hacia adelante, la figura emitió un sonido semilíquido como el que había oído por teléfono. Y me tendió una hoja de papel grande, escrita con letra apretada, ensartada en el extremo de un largo lápiz. Aún tambaleándome por el fétido hedor mórbido e inexplicable, agarré el papel e intenté leerlo a la luz del umbral. Sin duda alguna era la letra de Edward. Pero ¿por qué había escrito estándolo bastante cerca para llamar? ¿Y por qué la caligrafía era tan torpe, tosca y temblorosa? No pude distinguir nada en la penumbra, así que retrocedí hacia el pasillo. La figura enana me siguió mecánicamente, pero se detuvo en el umbral de la puerta interior. El olor de este singular mensajero era realmente espantoso, y esperé, no en vano, gracias a Dios, que mi esposa no despertara y se enfrentara a él. Entonces, mientras leía el papel, sentí que las rodillas me fallaban y la vista se me nublaba. Estaba tendido en el suelo cuando recobré el sentido, con aquella hoja maldita todavía sujeta en mi mano rígida por el miedo. Esto es lo que decía. Dan, ve al sanatorio y mátalo. Extermínalo. Ya no es Edward Derby. Ella me atrapó. Es
Asenath, y lleva muerta 3 meses y medio. Mentí cuando dije que se había marchado. La maté. Tuve que hacerlo. Fue repentino, pero estábamos solos y yo estaba en mi cuerpo legítimo. Vi un candelabro y le aplasté la cabeza. Ella me habría atrapado para siempre en Hallowmas. La enterré en el almacén más alejado del sótano, bajo unas cajas viejas, y limpié todos los rastros. Los sirvientes sospecharon a la mañana siguiente, pero poseen tales secretos que no se atreven a contárselo a la policía. Los eché, pero Dios sabe lo que ellos y otros de la secta harán. Pensé por un tiempo que estaba bien, a salvo, y entonces sentí el tirón en mi cerebro. Supe lo que era. Debí haberlo recordado. Un alma como la suya, o la de Efraín, tan acostumbrada a vivir apartada de su cuerpo, continúa en los alrededores tras la muerte mientras el cuerpo dure. Ella me estaba atrapando, haciéndome cambiar el cuerpo con ella, apoderándose de mi cuerpo y metiéndome en ese cadáver suyo enterrado en el sótano. Sabía lo que vendría. Por eso perdí el juicio y tuve que ir al manicomio. Entonces sucedió. Me encontré asfixiado en la oscuridad, en el cadáver putrefacto de Asenath allá abajo, en el sótano, bajo las cajas donde lo puse. Y supe que ella debía de estar en mi cuerpo en el sanatorio, permanentemente, pues era después de Hallowmas. Y el sacrificio funcionaría incluso sin estar ella allí, cuerda y lista para ser liberada como una amenaza para el mundo. Estaba desesperado y, a pesar de todo, logré salir a rastras. Estoy demasiado acabado para hablar. No pude arreglármelas para telefonear, pero todavía puedo escribir. Me apañaré como sea y llevaré estas últimas palabras de advertencia. Mata a ese demonio si valoras la paz y el consuelo del mundo. Asegúrate de que sea incinerado. Si no lo haces, vivirá una y otra vez, de cuerpo en cuerpo para siempre, y no puedo decirte lo que hará. Dile a la policía lo que sea que crean. Y lamento condenadamente arrastrarte a todo esto. Estaré en paz dentro de poco. Esta cosa no se mantendrá unida mucho más tiempo. Espero que puedas leer esto. Y mata a esa cosa. Mátala. Tuyo, Ed. Fue solo después cuando leí la última mitad de este papel, pues me había desmayado al final del tercer párrafo. Me desmayé de nuevo cuando vi y olí lo que se amontonaba en el umbral, donde el aire cálido lo había golpeado. El mensajero ya no se movería, ni tendría conciencia nunca más. El mayordomo, de fibra más dura que la mía, no se desmayó ante lo que encontró en el pasillo por la mañana. En su lugar telefoneó a la policía. Cuando llegaron me habían subido arriba, a la cama, pero la otra masa yacía donde se había desplomado por la noche. Los hombres se llevaron pañuelos a la nariz. Lo que finalmente hallaron dentro de las ropas extrañamente combinadas de Edward era, en su mayor parte, un horror licuado. También había huesos y un cráneo aplastado. Unos trabajos dentales identificaron positivamente el cráneo como perteneciente a Asenath. H.P. Lovecraft falleció en 1937, a los 46 años de edad, pobre y casi sin reconocimiento. Consideraba este relato una obra menor,
La historia le dio parcialmente la razón. Pero en lo autobiográfico, La cosa en el umbral es, quizás, su confesión más desnuda. Lo que él temía ser, convertido en horror. Un hombre con un talento enorme y una voluntad frágil. Una mujer más fuerte que él, a la que interpretó como una amenaza. Una familia que lo amó de una manera que casi lo anuló. Todo eso está aquí, detrás de la magia, del intercambio de cuerpos, del horror cósmico. Hay una pregunta que Lovecraft no supo responderse. ¿Quién eres cuando alguien más fuerte decide quién debes ser? Quizá por eso el cuento te ha inquietado. No porque sea Lovecraft, sino porque en algún umbral de tu vida tú también lo has sentido. Hasta la próxima historia.